Sean todos bienvenidos al webinar El análisis de negocios y la gestión de proyectos, interacción entre sus disciplinas y sus roles. Yo soy Tobias Schroeder, gestor de marketing de producto de SoftExpert. El webinar de hoy será presentado por Sergio Salimbeni. Sergio tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios, gestión de proyectos y procesos. Es ingeniero electrónico con maestría y doctorado en administración de empresas. Ha presentado en conferencias internacionales y ha escrito artículos de trabajos en revistas especializadas. También es miembro del PMI y profesor e investigador de 2 universidades en Argentina. Deseo a todos un buen webinar. Hola, mi nombre es Sergio Salimbeni, soy el titular de la firma Activus, Ingeniería de Negocios, y en esta ocasión les voy a hacer una introducción, una presentación sobre el denominado análisis de negocios, tanto siguiendo los lineamientos del Instituto Internacional de Análisis de Negocios, o sea el IIBA, como del Instituto Internacional de Gestión de Proyectos, el conocido PMI. Vamos ya a la presentación. Gracias. Análisis de negocios y gestión de proyectos. El análisis de negocios y la gestión de proyectos. Interacción entre las disciplinas y sus roles. La agenda que veremos en esta ocasión es una introducción al análisis de negocios y la gestión de proyectos, tanto desde el punto de vista del PMI, que es la institución de gestión de proyectos, como del Instituto Internacional de Análisis de Negocios, o sea, el IIBA. Vamos a ver también, y respecto a este último, cómo es el tratamiento de la estructura, técnicas y herramientas del análisis de negocios, un caso particular que es la priorización de requerimientos, y veremos también la aplicación de un caso de estudio. ¿A qué nos estamos enfrentando? El PMI informa que el 45% de los proyectos fallan, 30% se entregan incompletos o con demora y tan solo el 25% son exitosos. Todos los que estamos en gestión de proyectos recordaremos aquello de la triple restricción entre el alcance, los plazos y los costos, que el impacto en una de estas variables indudablemente conlleva el impacto sobre alguna de las otras. Es por eso que en general la falla de los proyectos se dan sobre alguna de estas 3 variables. Ahora, bien, la incertidumbre y la complejidad de los proyectos están en aumento. Y se dice también que el pobre desempeño en la dirección de proyectos y la gestión de los requerimientos están entre las principales causas. Esto es obvio, o sea, en la medida que tengamos identificados los interesados clave y sus requerimientos en un inicio, nos van a evitar por lo menos todos los problemas que esto acarrean sobre el alcance en adelante. Ahora, ¿qué es el análisis de negocios? Todas las organizaciones tienen necesidades, ya sean problemas u oportunidades. Las llamamos necesidades en general. Esto significa que alguien o algo hace una recolección, una colecta de datos. Esos datos deben ser analizados. ¿Cómo se analizan? Se toman los que más importan, los que nos interesan, por ejemplo a través de minería de datos, y luego de ellos lo que se busca con esa información, que son los datos analizados, son las diferentes alternativas que tenemos para dar respuesta a aquellas necesidades. Una vez analizada todas las alternativas, obviamente se toma la mejor y con eso se hace la toma de decisiones y la alternativa elegida es la que se va a implementar. Esa implementación forma parte de la gestión del proyecto, o sea, sería el proyecto de la implementación de aquella alternativa que va a dar respuesta a la necesidad. Por eso es que en este diagrama se ve la juxtaposición que existe entre el análisis de negocios y la gestión de proyectos, dejando en claro que análisis de negocios involucra todo, mientras que la gestión de proyecto se ocupa de la implementación de aquella alternativa seleccionada para dar respuesta a la necesidad detectada en la organización. El PM y el BA, o sea, la gestión de proyectos y el análisis de negocios. El analista de negocios y el gerente de proyecto trabajan en conjunto, trabajan en equipo, o sea, se complementan.
Vamos a ver ahora una introducción al análisis de negocios desde el punto de vista de estas dos instituciones antes mencionadas. Veremos ahora entonces qué es el análisis de negocios. El análisis de negocios es la aplicación de conocimientos, capacidades, técnicas y herramientas para identificar necesidades de la organización, como hemos mencionado hace un momento, sonsacar, o sea, obtener, documentar y gestionar requerimientos de los interesados, recomendar soluciones viables, aquellas alternativas como mencionábamos también hace un momento, ser exitosos en la obtención del producto, servicio o resultado del programa o proyecto. Interacción entre el análisis de negocios y la gestión de proyectos. Este es un aspecto clave. El analista de negocios es el responsable de definir y administrar el alcance de la solución del negocio, o sea, hacer el trabajo correcto. Mientras que el gerente de proyectos es el responsable del trabajo necesario para implementar la solución, o sea, hacer correctamente el trabajo. En otras palabras, el gerente de proyectos puede hacer perfectamente su trabajo, pero esto no puede estar dando solución a la necesidad del negocio. Esa era una responsabilidad del analista de negocios. ¿Cuáles son las instituciones que abordan el análisis de negocios? Como les conté al principio, el Instituto Internacional de Análisis de Negocios desde el año 2003 lo viene haciendo. Allí vemos el BABOC, que es el cuerpo de conocimiento del análisis de negocios. También, por su parte, el PMI, el Instituto de Gestión de Proyectos, que viene trabajando ya desde el año 69, donde su cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos es el más utilizado a nivel mundial, ya también tiene su guía práctica o para practicantes de analistas de negocios. Cabe destacar que a la actualidad está mucho más desarrollado el BABOC, ¿sí?, que el cuerpo de conocimiento del PMI. ¿Dónde es que eso se observa? Se observa en la estructura, ¿sí?, del cuerpo de conocimiento del IIBA respecto de la guía del PMI. En el caso del IIBA, tiene áreas de conocimiento donde se ven en detalle la planificación y el monitoreo, todo lo que respecta a la colecta y colaboración para la parte de datos. Se gestiona el ciclo de vida de los requerimientos, como mencionábamos hace un momento también. Se realiza un análisis estratégico en algún punto. Se diseñan y analizan los requerimientos. O sea, hay un trabajo muy fuerte en lo que se refiere a la definición de los requerimientos y se evalúa la solución. Entonces, repito, el IIBA hace trato de todo esto como áreas de conocimiento independientes. Mientras que por su parte el PMI, a través de su guía para los practicantes, tiene por el momento 5 dominios, que es el análisis de las necesidades, la planificación del análisis de negocios, el sonsacamiento y análisis de los requerimientos, el monitoreo y trazabilidad, y también la evaluación de la solución. Habiendo hecho ya esta introducción al análisis de negocios desde el punto de vista del PMI y el IIBA, vamos a interiorizarnos un poco en el núcleo de lo que es el IIBA, que es cómo maneja para cada área de conocimiento la estructura y también sus técnicas y herramientas. ¿Cómo está compuesto entonces el cuerpo de conocimiento del estándar del IIBA? El Instituto Internacional de Análisis de Negocios, como hemos dicho, define áreas de conocimiento. Cada área de conocimiento está estructurada en tareas.
algo muy interesante es que para cada tarea se define cuál es su propósito y también se hace una descripción de la tarea en sí. Y aquí hay algo muy interesante también. No solo para el proceso que implica esa tarea define sus entradas, sus salidas, los elementos, las guías, las herramientas y diferentes técnicas, sino que también hace una descripción de todos los interesados en esa tarea en particular. Recuerdo una vez más que el PMI a la fecha no tiene un estándar aún, no tiene una estructura similar definida como la que estamos observando en este momento. Como les comentaba hace unos minutos, el IIBA, su cuerpo de conocimiento ya en la versión 3, define técnicas y herramientas. En este caso, en esta última versión, identifica y explica 50 herramientas. 50. Es una cantidad bastante interesante que normalmente en las consultorías, en los análisis de negocios, utilizamos muchas de ellas. Para mencionar algunas, por ejemplo, el cuadro de mando integral, o sea, el Balance Scorecard, modelos de negocio Canvas, juegos colaborativos, diagramas de flujo, minería de datos, análisis de decisiones, diferentes técnicas para estimación, análisis financieros, indicadores de desempeño clave y métricas, priorización, análisis causa-efecto. Muchas de ellas seguramente ustedes ya la conocerán. Es por eso que voy a hacer una breve mención de algunas de ellas y después en particular vamos a abordar, como les decía al principio de esta presentación, el tema de priorización. Estoy tomando como primer ejemplo justamente el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, porque muy probablemente todos ustedes ya lo conozcan. Entonces aquí lo que quiero hacer es mostrarles cómo es que el IIBA en su cuerpo de conocimiento versión 3 lo muestra, ¿sí? O sea, la visión, la estrategia, las 4 perspectivas, ¿sí? La financiera, la desde el punto de vista de clientes y mercado, aprendizaje y crecimiento de los recursos humanos y los procesos internos de negocios, así como lo muestra el BABOK versión 3. Por ejemplo, para métodos de priorización, lo que se hace es lo siguiente. No solo se analiza desde un punto de vista financiero, con las herramientas típicas del payback, el valor actualizado neto, el índice de retorno o la tasa interna de retorno, sino que tiene que ver fundamentalmente con decisiones multicriterio, basadas, por ejemplo, como aquí dice, en el valor que tenga para el negocio, los riesgos, las dificultades de implementación o cualquier otro criterio. El approach que hay para priorización desde el punto de vista del BABOK tiene que ver con información del análisis de negocios justamente, cómo se lo clasifica, cómo se rankea, y hay diferentes tecnologías, diferentes técnicas, diferentes metodologías para tratar decisiones multicriterio. No hay mucho detalle más que el scoring, que todos ustedes conocerán, pero podemos recordar que existen 2 escuelas, la escuela americana, que es la de jerarquías, la AHP, y la escuela francesa, que tiene que ver con el método Electre y Prometeu. No vamos a avanzar mucho más en este instante, debido a la profundidad del tema, pero sí que vean en este ejemplo cómo la herramienta, la número 33, como indico ahí, tiene que ver de qué manera se pueden priorizar los requerimientos, en este caso, y les da algunas herramientas básicas explicadas para poder hacerlo. Otra técnica que seguramente todos conocerán, el brainstorming, tormentas de ideas, también la he elegido para mostrarles cómo es que la presenta el BABOK versión 3. Esta es la herramienta número 5 dentro de ese cuerpo de conocimiento. Y ven aquí en este caso cómo lo ilustra, y es muy simple de entender. Habla de las 3 fases, la de preparación,
la de la sesión en sí misma y la del resumen final. Y por ejemplo detalla qué tareas hay que realizar en cada una de estas fases. Dice que por ejemplo para la preparación del brainstorming hay que definir primero el área de interés, hay que determinar cuáles son los tiempos límites, identificar a los participantes de esta tormenta de ideas e inclusive establecer cuáles van a ser los criterios de evaluación. Y así van explicando área por área de cada una de estas fases. Esto sería el ejemplo de otra de las herramientas, repito, la número 5, que es la de brainstorming. El Babok versión 3 también define, describe, explica dentro de su cuerpo de conocimientos este modelo que ustedes probablemente conozcan también, que es el modelo de negocios Canvas, donde se habla de las alianzas clave, las actividades clave del negocio, los recursos claves, cuál es la proposición del valor del negocio, cuáles son las relaciones con los clientes y los canales a través de los cuales se los alcanza, cómo está segmentado el mercado y cómo se alcanzan esos clientes, cuál es la estructura de costos de la organización y cuál es el flujo de ingresos. Este modelo Canvas explica el modelo de negocios, el funcionamiento de una organización en base a estos pocos cuadrantes que se muestran allí. Esto también está explicado en detalle en el Babok versión 3 y es otro ejemplo, en este caso la herramienta número 8, es otro ejemplo de las técnicas y herramientas que se definen en este estándar. Veremos ahora en un momento este punto que tanta importancia le da el análisis de negocios, que es la colecta, el análisis de requerimientos y obviamente su priorización. Entonces, análisis de negocios y la priorización de los requerimientos. ¿Para qué se utilizan los requerimientos en un proyecto? Básicamente para definir su alcance. Tenemos que tener sumo cuidado en identificar a todos los interesados, al menos inicialmente los interesados clave, porque ellos van a ser la fuente de los requerimientos para nuestro proyecto, con los cuales vamos a definir tanto el alcance del producto como el alcance del proyecto. Cuanto antes identifiquemos a los interesados, mejor. Como les comentaba hace un momento, cuanto antes los identifiquemos, mejor. Si no, caso contrario, vamos a empezar a levantar requisitos, vamos a tener requerimientos de los interesados cuando ya estemos avanzados en el proyecto y eso nunca es bueno. ¿Qué es lo que sucede? En general vamos a tener una lista bastante importante de requerimientos, los cuales no todos van a ser atendibles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los tenemos que clasificar y priorizar. Ver cuáles son los más estratégicos, los más seguros, cuáles son plausibles y cuáles realmente no vamos a poder abordar. Es por eso que se utilizan técnicas de toma de decisiones multicriterio. Una vez más y rápidamente, se colectan datos, esos datos que están depositados en un repositorio, un data warehousing, se realiza una toma de los datos que uno quiere analizar, o sea, una minería de datos. Una vez analizados, eso nos da información. Entonces la información son los datos ya procesados. Con la información yo tengo conocimientos y con el conocimiento yo puedo realmente tomar una decisión. Dentro de los sistemas de ayuda para tomas de decisiones multicriterio, les había dicho que existen básicamente dos escuelas, la americana, que tiene su metodología AHP, y la francesa, básicamente dos ramas, la Electre y la Prométhée. La Prométhée, que es la que estamos viendo en este momento, se basa fundamentalmente, su fortaleza, desde mi punto de vista, es que no tengo obligación de comparar todos los criterios para todas las alternativas. No es el espíritu de esta presentación,
Pero sí, un comentario rápido. Este sistema Prometei lo que me permite es seleccionar, priorizar entre varias alternativas cuáles son las de preferencia en base a más de un criterio. Supongan que ustedes van a elegir la compra de un auto y van a evaluar no solamente el precio, sino el precio, la potencia del motor, el consumo, la habitabilidad, el confort, o sea, diferentes criterios. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Normalmente uno no toma decisiones en base a un único criterio. La realidad es que hay diferentes algoritmos basados para esta toma de decisiones, y entonces lo que se produce es una serie de preferencias. O sea, uno prefiere a uno antes que otro en base a los criterios que seleccionó. Esto se puede ver gráficamente tal como estamos presentando en este caso. Acá lo que se muestra es este modelo Luxury One, que es una de las alternativas que yo tengo de selección, y cómo está posicionado, cómo está rankeado desde el punto de vista de precio, potencia, consumo, habitabilidad y confort respecto de los demás. En definitiva, lo importante que quería dejarles es que, bueno, justamente aquí me sale una priorización, ¿sí? En este ejemplo de autos, que es el más simple para que todos entendamos, el Turismo B es preferible antes que el modelo Turismo A o que el modelo Luxury One, que a su vez es mejor que el Luxury 2. Lo importante de este método, y que lo diferencia bastante de la escuela americana, es que no necesariamente, ¿sí?, yo debo comparar todas las alternativas. En este diagrama lo que se ve claramente es que por diferentes motivos el Turismo A y el Luxury One, por ejemplo, no los puedo comparar entre sí, al menos bajo todos los criterios. Y esto me da una muy buena flexibilidad para la toma de decisiones. Vamos a pasar ahora, como para ilustrar ya una aplicación del análisis de negocios, a un caso de estudio real. Veremos ahora entonces un caso de una empresa de seguridad informática en la Argentina que encaró un análisis de aseguramiento de calidad en la división de ingeniería de la empresa, para la cual se realizaron 80 horas de análisis de negocio, 120 horas de gestión del proyecto, y trabajaron 3 analistas de negocios y un gerente de proyecto. ¿Cuáles eran los síntomas aparentemente inconexos entre sí? Pocos clientes nuevos, dificultad para introducir nuevos productos, reiteradas replanificaciones de las implementaciones, reiteración en la solicitud de información a los clientes, y se denotaba que el personal técnico estaba altamente desmotivado. Análisis de negocios. ¿Qué técnicas y herramientas se utilizaron? Bueno, de las 50 que hemos mencionado, varias de ellas, mencionan algunas acá: entrevistas, observaciones, tormentas de ideas, cuadro de mando integral, indicadores de desempeño, modelo de negocio Canvas, el BPMN, que es la nomenclatura para el proceso de negocios, el sistema de evaluación SERVQUAL, que es para evaluar el índice de calidad de atención al cliente, y obviamente todas las herramientas de la gestión de proyectos. ¿Qué fue lo que surgió del estudio? Que el mercado meta estaba identificando a la empresa con un único producto. O sea, había un error de sobreposicionamiento. O sea, ese producto enmascaraba el resto de los productos que la empresa ofrecía. No la veían como una empresa innovadora, básicamente por problemas de comunicación. O sea, la empresa no estaba comunicando todo lo que estaba haciendo. Estaba muy identificada con las personas, con el personal, o sea, en forma individual, por falta de procesos internos. O sea, todo dependía de las personas y no de los procesos. Existían reclamos por mala documentación o falta de documentación de los requerimientos y reportes, y eso hacía que su imagen cayera bastante.
y surgió también que existían muchas solicitudes a los clientes, o sea, desde la empresa hacia los clientes para replanificar los servicios que ya tenían pactados. O sea, había un problema de priorización y gestión de cada uno de los proyectos. Todo esto surgió obviamente de aplicar las buenas prácticas del análisis de negocios conforme el BABOK versión 3 del IIBA. Se entrevistaron 32 empresas, clientes de esta empresa de seguridad informática. Eso se hizo en forma presencial y se obtuvieron una cantidad de resultados. Parte de ellos son lo que les estoy presentando acá en pantalla. Y se realizó este estudio de atención de calidad, como les decía, donde se ven la fiabilidad que tiene la empresa, la seguridad en sus servicios, cómo ven los elementos tangibles, qué empatía tienen con el cliente, cuál es su capacidad de respuesta. Bueno, tanto considerando dos extremos, algunos clientes más propensos a calificarla mejor y otros no tanto, por eso lo de optimista y conservador. Se dispusieron de varias alternativas. Bueno, otra vez, esta empresa, nuestros clientes, tiene una necesidad. En este caso es un problema. ¿Qué alternativas de solución? Y bueno, se encararon los diferentes aspectos del análisis externo, digamos, político, económico, social y de tecnología. Se vio qué es lo que se podía hacer y se decidió implementar un nuevo CRM, un software de gestión de contactos con el cliente. Y bueno, se evaluó cuál era el mejor. Aquí se utilizó justamente el método Prometé que yo les expliqué antes para los requerimientos, para las priorizaciones. Y como les decía, se seleccionó la mejor solución, se implementó dicha solución, ese fue el proyecto, se monitorearon y controlaron los resultados y se realizaron obviamente ajustes necesarios con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos que se formularon al principio del análisis de negocios. En resumen, el análisis de negocios es la disciplina que nos ofrece un método sistemático para evaluar las necesidades de las organizaciones, encontrar las alternativas de solución que den respuesta a esas necesidades, poder priorizarlas y luego implementarlas a través de la disciplina de la gestión de proyectos. Bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes, cumpliendo con estos minutos que me propuse. Les agradezco muchísimo por su atención. Adiós. En nombre de SoftExpert, agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si tienen alguna pregunta sobre el tema y les gustaría entrar en contacto con Sergio, pueden contactarlo a través del correo electrónico sds@activus.com.ar. Para ver otros webinars, visite nuestro sitio web www.softexpert.es. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.